Bueno, así es el formato generalmente. O Ok. sea, no, porque sí, un setup tal vez más como oficial, y Ujú. ya es como, ya ve que hay programas donde tienen cámara y usted habla y se cambia. Obviamente esa es la idea futuro, ¿no? Ajá. Pero, Ok. por ahorita, es Estamos limitados de estamos un recursos. poco. Ok. Muy bien, Abraham. Abraham Bermúdez. Adelante. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el licenciado, Rafael Domínguez, es el delegado de la Secretaría de Educación. Delegado, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este proyecto. Básicamente es para conocer un poco de su trasfondo, de su trayectoria y pues los planes que guste compartir acerca ya estando en el puesto de delegado. Claro que sí, Abraham. Muy buenas tardes. Antes que nada, te agradezco esta oportunidad. No precisamente que conozcan al delegado, al profesor Rafael Domínguez Coronel, sino que conozcan las funciones que realiza esta secretaría, el objetivo, programas que tenemos, ¿sí? Y todo aquello que se oferta en materia educativa, en educación básica en el municipio de Tecate. ¿Sí? Entonces, bueno, que este espacio nos sirva para eso. También aprovecho para, a través de tu podcast, de este espacio, de tu auditorio, agradecer la oportunidad de trabajo de nuestra gobernadora maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, de mi secretario de Educación, maestro Gerardo Arturo Solís Benavides, que nos dan esta oportunidad de poder servir a la comunidad educativa tecatense. Sí, que es algo muy noble, que es algo que absorbe muchísimo tiempo, pero que al mismo tiempo nos mantiene entretenidos y con mucha motivación por día a día trabajar y sacar adelante todos los temas educativos, todos aquellos desafíos o retos que tenemos por delante. Sí, claro. Y pues gracias a usted por más que nada por aceptar la invitación, ¿verdad? No, es un gusto, es un placer. Es un placer poder comentarte un poco acerca de mí, pero también de la misma Secretaría de Educación, Delegación Tecate. Ah, claro. Muchas gracias. Nomás como para tener un poco de trasfondo de usted, ¿cuál fue? Porque tengo entendido que es docente. Así es. Entonces, ¿cuál fue su motivación en su tiempo para meterse al área de la docencia? Bueno, mira, claro, con mucho gusto te lo platico así brevemente. Creo que como todo niño, en aquellos tiempos, el sueño era ser policía, bombero. Conforme llegas a la primaria alta, quinto, sexto grado, ya tus sueños empiezan a cambiar por médico, contador, arquitecto, etcétera, por alguna profesión. Sí, sin embargo, pues en el trayecto de tu vida te vas encontrando, afortunadamente, con gente muy buena, con gente de mucho trabajo, de mucha honradez, eh, muy responsable, que pues estaba en el magisterio. De alguna u otra forma, ya sean intendentes, secretarias, o eran docentes o directivos, y me empezó a gustar el empezar a convivir y compartir con personas que estaban en el magisterio, de tal suerte que pues al final del día tuve la oportunidad de entrar. Aquí tengo mi plaza en Tecate. Tengo que aclarar, es muy importante para mí decirlo, no es algo que me detenga al comentarlo, al contrario, me llena de orgullo que tu servidor cuando recién llegó aquí a Tecate en 1998, me dieron mi plaza, pero como conserje, auxiliar de intendencia, ¿sí? Entonces yo traía mi carrera trunca, terminé mi carrera y después obtuve mi plaza ya como docente, ¿no? Entonces, mi plaza de adscripción la tengo en la telesecundaria número 3 Libertadores, que está en la delegación Nueva Colonia Hindú, mejor conocido como Cerro Azul. Y actualmente pues tenemos
24 años al servicio de la educación. 24 años. Sí, es al Una servicio. trayectoria bastante grande. Sí, y de mucha experiencia, de mucho aprendizaje, porque como te digo, el hecho de haber sido varios años intendente o auxiliar de intendencia, te permite conocer temas desde construcción, desde arreglar una llave, una ventana. Entonces, la acumulación de los años, de la experiencia, etcétera, acumulado a ese tipo de trabajos, pues llegas aquí y pues llegas con mucha más experiencia porque sabes prácticamente un poquito de todo, ¿no? O sea, si es un tema académico, lo entiendo perfectamente. Si es un tema de construcción, lo entiendo perfectamente. De tal suerte que, pues de alguna forma u otra, eso nos ha ayudado, ¿no? A realizar mejor nuestras funciones aquí, que día a día se nos exige, ¿no? Claro. Y por ejemplo, cuando estaba de docente, ¿cómo fueron sus primeros días, sus primeros confrontamientos contra el alumnado del grupo? Porque es una presión, pues yo que he pasado por ahí, es una presión y usted que pues obviamente su proyecto es mucho más grande, ¿cómo fueron sus primeras experiencias? Mira, pues hay que recordar que, como en toda carrera, siempre hay un servicio social y siempre hay prácticas, ¿no? Y durante mi carrera, pues, sobre todo ya en la universidad, pues hay mucha exposición de temas, ¿no? Entonces eso te va permitiendo de alguna forma ir obteniendo esa seguridad para transmitir, para pararte enfrente de un grupo de 20, 30 personas y poder, este, pues exponer el tema, ¿no? Bueno, después, en la misma carrera, por la exigencia de la misma carrera, tienes que hacer prácticas profesionales. Entonces ahí, las prácticas profesionales, ¿con quién son? Frente a los niños, con los niños, entre los niños, ¿sí? Porque primero es la parte de la etnografía, donde vas y estudias a los niños, solamente miras sus movimientos, sus actitudes, el cómo corren, lo que hablan, cómo expresan sus ideas y nada más tomas nota, pero no participas, nada más estás viendo y tomando nota, ¿no? Esa es la etnografía y te permite ir conociendo las características de los niños. Pero ya después la misma práctica profesional te va llevando a que empieces a desarrollar temas ya como docente con los niños. Te comento que una vez que se me da mi plaza de docente, el primer día que me presenté en escuela como tal y que iba a ser mi primer día para dar una clase, yo sí pensé que no iba a dormir un día antes, pensé que al momento de pasar lista me iba a titubear la voz, iba a batallar, que se me iban a olvidar las cosas, que iba a estar muy nervioso y fíjate que no, que fue todo lo contrario, como que llegar al aula te transforma, porque vas bien consciente de cuál es tu función y te mantienes siempre despierto. Y como maestro de telesecundaria, que es muy parecido al sistema de primaria, porque el docente de telesecundaria imparte todas las asignaturas. Sabemos que en secundaria general, en secundaria técnica, llega la maestra de biología, el maestro de química, y luego al ratito entra el maestro de historia, y Sí, están llegando, porque de acuerdo a las asignaturas son los maestros, ¿no? Y en el caso de telesecundaria, no. El docente de primer grado le da primer grado a todos los niños, ¿no? O sea, todo el día está con ellos, sí, ¿sí? es el O sea, maestro. toda la jornada, así como de la primaria, ¿no? Entonces, el saber que no ibas a estar entrando y saliendo del aula, sino que ibas a permanecer con los mismos niños, los mismos jovencitos y jovencitas, y, y de esa responsabilidad que tienes de transmitir un aprendizaje, un conocimiento, pues llegas bien concentrado, ese fue mi caso, ¿no? Así que de ahí en adelante y pensé también en algún momento que iba a ser muy difícil tratar, por ejemplo, con los jovencitos o con los que son más rebeldes, con los que son más inquietos, y no. Llegó un momento en que yo mismo a mi directora le decía, maestra, pues a los niños que lleguen y que de la primaria y que se traigan el antecedente de que son un poquito más inquietos o que lleguen con más reportes,
Si gusta, ármeme un grupo así con niños con esas características y lo trabajamos, ¿no? E incluso en un ciclo escolar me tocó atender, a, yo creo que casi la mitad de los alumnos eh, que requerían de educación especial, yo los atendía, porque en aquel momento no teníamos el servicio de USAER, que forma parte de ¿Cuál es esa educación especial. el que se basa el servicio USAID? El servicio USAER, mira, es propiamente una parte de educación especial que, como es imposible que le demos cabida a todos los niños y niñas y adolescentes que requieran clases de educación especial, es imposible tenerlos en una escuela, porque no tenemos esa capacidad. En Tecate tenemos solamente dos CAM, dos centros de atención múltiple que son de educación especial. Entonces, lo que se hizo fue que se crearon los CRIE y los USAER para atender en sus propias escuelas a esos niños que por circunstancias distintas no pueden acudir a los centros de atención múltiple, ya sea porque son de la zona rural o porque son de escasos recursos, o como lo dije hace un momento, porque no hay la capacidad para atender a tantos niños que requieren educación especial, ¿no? Entonces, pues se formó un USAER, ¿sí? Que es una estructura que se compone de un director, de un docente, de un psicólogo, de un trabajador o trabajadora social, que acuden a los planteles, tienen, por así decirlo, su base, su aula especial, y ahí atienden a los niños, ¿sí? Que tienen capacidades distintas y que requieren una atención. Esa es su manera de brindar el apoyo. Así es, ¿no? A través de USAER. Pero como te digo, tiene su propio director, ese personal, y pues van a las escuelas y ahí ellos atienden a los jóvenes ahí. En Tecate tenemos 9 USAERs, ¿sí? 9 equipos USAER, de los cuales 8 son federales y uno es del estado, ¿sí? Y todos, de veras, y aprovecho este espacio para felicitarlos porque son mucho, muy profesionales, mucho, muy profesionales. Todos los docentes lo son, somos, pero en especial lo que son los compañeros de educación especial, ¿no? Son mucho, muy profesionales. Así que Eh, aprovecho este espacio para mandarles un sí, saludo y un agradecimiento a ellos. claro. Por ejemplo, en el momento en que usted se empapa de las circunstancias que es estar de docente, ¿cuánto, como decir, cuánto tiempo estuvo en la docencia antes de brincar a como delegado? Pues, híjole, muy buena pregunta. Yo creo que alrededor de 12 años, 12 quizás, años. más o menos, quizás poquito más. Y de ahí se me hace la invitación para llegar acá a delegación y pues asumimos el compromiso con mucho gusto, pero también con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Llegó el gobierno, la gestión de mi gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, confió en su servidor, me ratifica en el puesto y aquí seguimos, sí, seguimos intentando dar lo mejor de nosotros y como dice también mi directora, intentando siempre hacerlo todo bien y a la primera, porque aquí no se nos permiten los errores, menos cuando están de por medio las niñas, los niños y los adolescentes. Así que, así como dice el eslogan de este gobierno, de nuestro gobierno, siempre con el corazón por delante, siempre, siempre, no hay otra fórmula más que trabajar con el corazón. Ahorita que menciona eso, al usted estar involucrado en el ambiente de la docencia y al brincar a delegado, ¿cómo, o sea, cómo aplicaría lo que vio al momento de hacer los planes para la educación, ya con la función de delegado, Bueno, ya que tuvo la experiencia? bueno, mira, eso facilita el trabajo aquí en delegación y al mismo tiempo te convierte en una persona muy empática en cuanto a las necesidades, en cuanto a todo lo que sucede en el día a día en un aula, ¿sí? Y si lo vemos desde otro punto de vista y lo vemos también, a lo mejor no es la frase más prudente que debería utilizar aquí,
pero si lo vemos desde otra perspectiva, pues también, mm, pues no me doran la píldora diciéndome, es que en el aula, y yo voy a decir, híjole, como no soy docente, no sé qué, Sí, pues cualquiera me pone una bailada, ¿no? Porque pues no sé qué pasa en las aulas. Entonces, el hecho de ser docente, de saber cómo trabajamos los docentes, cómo atendemos a los padres de familia, a los niños, me permite entonces que cada situación, cada problema que pueda surgir de una escuela, lo entiendo a la perfección. Entonces, y al mismo tiempo te convierte en una persona empática. Sabes de la necesidad y sabes de que eso que te está exigiendo o solicitando el director, el supervisor, el docente, es cierto, o sea, yo también lo viví y lo entiendes perfectamente y eso te motiva y te lleva a seguir impulsando una gestión, a seguir impulsando una solicitud, llevarla más allá que dejarla aquí en el escritorio, alguna petición, sino llevarlo más allá. ¿Sí? Entonces, creo que esa parte de la experiencia docente allá en el aula, en una escuela, de ese convivir día a día con los compañeros maestras y maestros, con tu director, directora, con el personal educativo, con los alumnos, con los padres de familia, al estar acá te permite tener todo el panorama y todo un diagnóstico muy completo de lo que es el, el, el transcurrir el día a día en una escuela, ¿no? Así que, pues estamos aquí y como te digo, pues intentamos hacer lo mejor que podemos y entendemos perfectamente las problemáticas que se tienen. pero me imagino que es un reto porque cada escuela le debe presentar como sus situaciones en particular. Entonces, realmente como tengo una idea, pero pues no sé si no lo puede aclarar un poco más específico, como decir la función del delegado, cuál sería como de una manera súper simple. Bueno, pues lo puedo resumir en unas 4 o 5 palabras y que sería estar siempre presionado. Sí, Siempre está con la presión. bueno, O o sea, sea, no con la presión alta en no, términos de salud, salud no, sí, sino con la presión baja, sino que todo el día, en el buen sentido de la palabra, estás con adrenalina, todo lo que da, porque todos los días, y es una de las cosas bellas que amo de este trabajo, porque amo esto que hablo, es que ningún día es igual, todos los días son distintos, ¿sí? Y podemos decir que todos los días son difíciles, que todos los días atraviesas situaciones adversas, obstáculos, pero eso es precisamente lo que te lleva o te impulsa a seguir día a día trabajando y dando lo mejor de ti, porque día a día vas superando esos obstáculos o esas situaciones que te tienen algo, ¿no? O que de alguna forma mmm, hace que no fluya, ya sea alguna información, algún evento, no sé, pero bueno, en pocas palabras quedamos en que estar aquí es mucha la responsabilidad porque no habla, en este caso no habla Rafael, el ciudadano que nació en Mexicali, pero que tiene 25 años en Tecate o 26, no habla Rafael, el padre de familia, sí, Rafael, el hijo de, no, habla el delegado. Y al hablar Rafael, el delegado, pues habla en representación de una Secretaría de Educación a quien te habla también en representación de un gobierno, entonces es mucha la usted es la responsabilidad. cara de... Así es mucha la responsabilidad que uno mantiene y en todo momento tiene uno que ser, pues antes que nada, muy tolerante, también hay que ser muy empático, vernos también y sentirnos como un servidor público que cuando vas a atender a alguien no es opcional si lo vas a atender o no. Es tu obligación atender y atender bien a esa persona, ¿sí? Sea quien sea un docente, sea un alumno, sea un padre de familia, ¿sí? O cualquier miembro de la sociedad. Por ejemplo, en días pasados me invitaron el Club Rotario, el Grupo 21, a una de sus sesiones a que hablara sobre temas educativos, etcétera. Entonces, con mucho gusto lo hacemos, porque no nada más es
ir en representación de una secretaría o de mi secretario de Educación, sino que es parte de la transparencia de un funcionario público el ir a hablar y decir el cómo estamos en este momento en términos educativos en Tecate, de educación básica, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad, lo vemos, así lo vemos, ¿sí? Y así es como lo transmitimos también a todos nuestros compañeros que están aquí en delegación, los jefes de nivel, coordinadores, jefes de área, y cada quien tiene su función y es parte del engranaje. Si alguna de esas partes no funciona correctamente, nos destantea a todos. Por eso yo estoy sumamente agradecido con la vida, con el destino, con lo que me haya traído aquí, por los compañeros que aquí tengo. Porque aquí caí en colchón, porque tengo compañeros muy profesionales, compañeros con grandes habilidades, virtudes y destrezas, pero sobre todo muy humanos, ¿sí? Y con mucha disponibilidad al trabajo, a la atención. Entonces, eso ha llevado a que pues vayamos a muy buen ritmo, ¿sí? Tanto en términos académicos como en términos administrativos y en muchos otros que pudiera comentarte, que nos ha permitido ir solventando grandes situaciones, incluso conflictos, que por años, no hablamos en términos de pandemia, del COVID para acá, no, mucho antes, que por años no se habían atendido en tiempo y forma. ¿Y cómo se le hace Sí. para ir mejorando algo que, como se dice, por años ha estado en una Bueno, deficiencia? es una cuestión de vocación, de voluntad y de amor a lo que haces y de verte realmente como lo que eres en este momento en el que estamos en este puesto, como funcionario o servidor público. ¿Sí? Entonces, eso también como maestro y que me encanta la historia, tengo muy presente muchísimas anécdotas y pasajes históricos, por ejemplo, de Benito Juárez, cuando se le acerca una persona, si mal no recuerdo, fue Santos Degollado y le dijo, señor presidente Juárez, yo quisiera ser parte de su gabinete, quisiera colaborar con usted. Y el señor presidente Juárez en aquel momento le dice, mira, pues yo con mucho gusto sé de tu honradez, tu honestidad y etcétera, pero no puedo ahorita contratarte porque pues no hay dinero, no hay con qué pagarte. Y Santos Degollado le dijo, señor presidente, no se preocupe, que se me pague cuando se pueda. Y recuerde que a la patria se le sirve, no nos servimos de ella, ¿no? Entonces, eh, teniendo presente pasajes, comentarios, anécdotas, citas de ese tipo, de carácter histórico y que dices tú, híjole, o sea, gente de antes, los que forjaron y formaron este país, eh, la calidad que tenían en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, retomando, porque no intentamos igualar, no nos comparamos con ellos, pero retomando un poquito de Del ellos. carácter que tenía. Así es, y lo traes al presente, lo traes a este momento. Eso es lo que te permite entonces dar lo mejor de ti, el recordar ese tipo de detalles y decir, bueno, ahora estoy yo en esa oportunidad de servir, tengo esa oportunidad de hacer bien las cosas con mucha honradez, con mucha honestidad y con mucha responsabilidad, con todos los principios y valores que no nada más adquiriste en casa gracias a tus padres, sino que a lo largo de tu trayectoria como docente, de tu trayectoria en el ámbito familiar, de amistades, vas aprendiendo esas cosas positivas y las cosas negativas las vas haciendo a un lado y te va permitiendo identificar para dónde no tienes que darle, para dónde no tienes que caminar. ¿Sí? Entonces, esto es de las cosas que me encantan, ¿no? Que sí es muy, se requiere muchísimo tiempo el estar aquí. Mi horario es de 8 a 5, 8, sí. pero de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Pero Pero realmente la realidad es que son 24 horas, los 7 días de la semana, pero créeme, y lo digo de corazón, lo hago con muchísimo gusto. Yo aquí no vengo 5 días a la semana, yo vengo 6 o 7 días a la semana. Muchas de las veces soy el primero que llego y el último que se va, ¿sí? La mayoría de las veces o muchos de los días así han sido y lo hago encantado de la vida.
Pero, por ejemplo, encantado de la vida. o sea, no quitándole peso a su vida profesional, pero sí ha encontrado un balance entre lo que es Rafael el delegado y Rafael padre de familia. Sí ha encontrado ese balance para... Bueno, esa es la pregunta más difícil que me han hecho desde que llegué como delegado. Ok. Es la primera vez que estoy en un podcast, pero en entrevistas han sido varias. Y Pero, yo creo que ha sido la pregunta más difícil, porque bueno, va, como luego dice, va junto con pegado, ¿no? En el sentido de que es muy difícil encontrar ese balance, mucho, muy difícil. Pero también estoy consciente de que cuando venía para acá, y que ya era un hecho que venía para acá como delegado, lo hablé en el seno familiar y dije, esto va a requerir de mucho tiempo, va a absorber mucho tiempo. Y también consciente de que el paso por aquí es efímero, o sea, esto no es una plaza, no es un lugar donde yo vaya a estar hasta que me vaya a jubilar, 30 años, ¿no? O sea, esto es, hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces, eso que me dice, que el tiempo que yo voy a estar aquí, tengo que dar lo mejor de mí, porque la gente allá afuera, la sociedad, espera lo mejor de mí. Sí, y muchas veces eso, en mi caso, no me ha permitido al 100% encontrar ese balance que tú mencionas de a la familia el tiempo que requiere y al trabajo lo que requiere. Y además no creo que haya un tabulador, ¿no? claro, Que diga, mira, de aquí para acá es la familia, de aquí para acá. Lo debería ser el horario y la jornada laboral, ¿no? O sea, si mi contrato dice que es de lunes a viernes de 8 a 5, pues ahí debería, ese es el ahí está, tabulador. claro. Ahí está. Sin embargo, al asumir este puesto, sabemos que por la responsabilidad que implica, no basta con lunes a viernes de 8 a 5, no basta. Pero cuando No usted se basta. va de la oficina, no se acaba ahí. No, no se acaba, seguimos trabajando en casa un rato, pero fíjate, a lo mejor no he logrado el balance, entendiéndose como balance un equilibrio de 10 horas de trabajo, 10 horas de familia, a lo mejor no he logrado esa parte, pero sí he logrado el poder adecuarme tanto al trabajo como a mi familia, es decir, que si estoy en casa y de igual forma estoy trabajando o atendiendo una llamada, de trabajo, obviamente, es sin perturbar también las situaciones que día a día llevamos como familia, ¿no? Si estamos viendo una película, pues le ponemos pausa en lo que atienden, ¿sí? Y mientras preparan más café, van por las galletas, no sé, y luego ya termina la llamada o mando el mensaje y otra vez, ¿no? Entonces, no se detiene ni se deshace nada. Si estoy en el cine y me marcan o hay una situación urgente que atender, pues me salgo del cine, pero la película ahí sigue, pero ahí se queda mi familia, luego regreso y terminamos viendo la película, ¿no? Entonces, O sea, sí sucede, sí le da su tiempo, sí, pero hay claro. cosas que usted no puede ignorar. Así es, claro, claro. Por ejemplo, si yo tengo una llamada, si fuese en domingo, a la hora que sea, de mi secretario, de mi subsecretaria de Educación, que también le mando un cordial saludo, la doctora Dulce María Jauregui Santillán, si tengo una llamada de algún superior, inmediatamente, o sea, en cuanto me percato, atiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que si me están marcando en domingo a las 6, 7, 8 de la tarde, noche, es porque es apremiante, es porque es algo urgente y hay que atenderse en ese momento. Que no Sí. s- hay- Esas situaciones no se pueden dejar pasar. No, yo no las dejo pasar y yo las atiendo. Y si hay que venirnos a esa hora a trabajar, porque ha pasado, lo hemos hecho, por ejemplo, en las pasadas lluvias, que fueron bastante fuertes, por ejemplo, en septiembre con el huracán Kai, que llovió el fin de semana, y ahora todavía semanas atrás que estuvo lloviendo muy fuerte, si había alguna situación especial que atender, así fuese después de las 5 de la tarde, aunque fuera entre semana o en fin de semana, a la hora que sea, andábamos trabajando, incluso compañeros de aquí mismo, haciendo recorridos por escuelas, tomando fotos, evidencias de algún daño, de alguna situación en especial, no importando el fin de semana. Por eso te digo que estoy muy contento, muy agradecido con mis compañeros de esta delegación, porque han sido muy conscientes de esa responsabilidad que ha sido compartida con ellos y que nos han permitido sacar adelante todos los temas. Así que
si el señor secretario nos da una encomienda y es en fin de semana y no puedo yo solo realizarlo porque ocupo del trabajo de los demás o de otras áreas, le solicitamos el apoyo y lo tenemos. Y sale el trabajo en tiempo y forma. ¿Sí? Entonces, ¿te imaginas cómo no estar contentos con mis compañeros aquí? ¿Cómo no valorarlos? ¿Cómo no quererlos? Porque al final del día, pues es como la segunda familia, porque aquí estás Gran parte del gran semana parte. del día, claro. Así es. Entonces, como una clase de, pues no es por, más que nada por el tiempo, ¿no? Como para un cierre, ¿cuál sería como que... Dijiste que eran 2 horas. Ya, Ya ya sé. le está cortando el tiempo, ¿no? Ya le está cortando el tiempo. No, mira, mira, Abraham, hablar de educación no es una cuestión de minutos ni de horas. Sí, serían días, muchísimo el tiempo, porque hablar de educación es hablar de intereses de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de sus inquietudes, de lo que aprenden, de lo que no están aprendiendo, o de lo que se dificulta más. Es hablar de la nueva escuela mexicana, los cambios, la transformación que está sufriendo, porque dicen, es una reforma educativa. No, no es una reforma educativa, es una transformación educativa y eso es un cambio total, radical. ¿Sí? Antes, por lo menos en mi época de estudiante de secundaria, llevábamos educación cívica, ahora es formación cívica y ética. En teoría debería ser lo mismo, pero yo comparo lo que yo aprendía en civismo, en la asignatura de civismo, con los contenidos que ahora vienen en formación cívica y ética. Pues sí, algunos tienen ciertas similitudes, pero antes el civismo iba más enfocado al sentido de pertenencia, de identidad hacia tu ciudad, tu estado, tu país, Y ahora ¿sí? los cambios, ¿cómo Y los ponen? bueno, ahora los cambios se están retomando esa parte Ah, de identidad, ¿sí? Se está retomando. Y sin dejar de lado la cuestión de la formación valoral, la cultura de la legalidad, o sea, sin dejar de lado eso, que también se aborda y se atiende, porque es una parte fundamental, integral en el desarrollo de cualquier ser humano, pero viene el plus y viene el agregado de que ahora con un enfoque más humanista, pero también con sentido de pertenencia, con sentido de identidad. Estos son los colores que te identifican, este es tu país, son tus costumbres, esta es tu cultura, ¿sí? Más que otra cosa. Y así en las demás asignaturas, ¿no? Entonces, hablar, te digo, de educación no nada más es eso, es hablar también de infraestructuras y las aulas, si son amplias, reducidas, sus características, de acuerdo a la zona geográfica, el tipo de paredes, si nos hacen falta aulas o nos sobran, los docentes, sus necesidades, qué requieren para ejercer bien su trabajo, mayor capacitación, en qué área, eh, identificar áreas de oportunidad, donde podemos mejorar, ¿sí? Es hablar también híjole, nos pudiéramos hasta brincar a los niveles de preparatoria y universidad, ¿por qué no? Media superior y superior, ¿no? Entonces, es súper amplia, la panoplia es tan amplia en términos, o hablar de un lenguaje de educación es tan amplio que nos llevaría horas y horas y días, hablando sobre ese tema que es mucho, muy interesante. Sobre todo porque, mira, yo entendí una cosa, yo siempre he visto a la educación como uno de los pilares de cualquier sociedad, ¿sí? No solamente por los temas o por los conocimientos que se imparten en las escuelas. Entonces siempre lo he visto al sector educativo como un sector mucho, muy importante dentro de cualquier sociedad. Hablando de la sociedad mexicana es primordial, ¿no? Pero cuando llego aquí, lo que te confirmo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes a dónde va el sector salud? ¿O a quién recurre? Para muchas de sus actividades, pues con el sector educativo. el sector salud. Sí, por ejemplo, ahora con la pandemia. Bueno, las medidas protocolarias, todo, pues eran las escuelas. ¿A través de quién? A través de los docentes, de los directores. Sí, Cruz Roja. ¿Dónde la mayor colecta? ¿Dónde se da? Pues en las escuelas,
través de la colecta voluntaria, que por cierto vamos a iniciar el arranque. El arranque aquí en Tecate, el arranque formal será el día 16 de este mes en la primaria Padre Quino a las 10 de la mañana. Estás cordialmente invitado. Va a ser el arranque oficial. Bueno, el sector empresarial, o sea, si nos vamos a dependencias de gobierno, DIF del Estado, DIF municipal, institutos de la juventud, del deporte, etcétera, etcétera, ¿a dónde van para impartir ellos o llevar sus programas o llevar sus apoyos? En las escuelas. Sí, muchas veces en las colonias, pero el primer contacto es en las escuelas. Entonces entendí, si me permites hacer una especie de analogía o darlo como ejemplo, entendí entonces que el punto central de la sociedad es la educación y que los demás sectores giran alrededor, orbitan alrededor del sector educativo porque son ellos los que se acercan a educación para abordar muchas de sus cosas, hasta el INE, por ejemplo, para realizar programas o actividades en niños, pues ¿a quién recurre? Pues recurre al sector educativo, ¿sí? Para sus programas y proyectos, ¿no? Entonces, me quedó muy claro y me queda muy claro que somos el eje fundamental de la sociedad en México, el área educativa. Hay otros, obviamente, sectores mucho muy importantes. El sector, por ejemplo, de salud, como lo mencioné, pues es también muy importante, es un derecho, también un derecho humano, así como de la educación. Está el otro sector, que es el que se encarga de la seguridad pública, ya sea del Estado, municipal, o federal, ¿sí? O sea, hay otras dependencias, otros sectores que son mucho, muy importantes, pero considero que el educativo es el eje central de todos ellos, porque al final del día, la inmensa mayoría de ellos o de esos sectores recurren al sistema, o en este caso al sector educativo. Entonces, creo que tenemos mucho que declarar No, claro que sí, en las siguientes, porque para mí no es como que el episodio con el delegado Rafael y ya no, o sea, a mí me gusta darle continuidad, parte uno, parte 2. Entonces, ok. esto está Bueno, disponible. hoy fue el día de hablar en términos generales, ¿no? Conocer un poquito a Rafael, un poquito de la secretaría y demás. Lo veo así porque, como te digo, hablar de temas educativos o de algo educativo es muy amplio, ¿no? No se resume a un solo comentario. O a mí se me complicaría mucho resumirlo en una sola palabra, en un solo comentario, el término educativo, Bien. porque son muchísimas los ámbitos y los aspectos que abarcan, ¿sí? Y muchas también las personas que hablan día a día. Mira, nuestro señor secretario de Educación, el maestro Gerardo Arturo Solís Benavides, nos dice a los delegados muy constantemente, nos dice, miren, dimensionen la importancia de todo lo relacionado con educación en Baja California. Si tenemos 1 millón de alumnos, desde educación inicial hasta universidad, 1 millón de alumnos, ¿sí? Mínimo, esos alumnos tienen un papá y una mamá, o un abuelito, una abuelita, un tío, una tía, un tutor, una tutora, ¿sí? Mínimo, no están solos. Entonces, ese millón se convierte en la sociedad baja californiana, se convierte en 3 millones de personas que día a día están hablando de educación. Y son 3 millones de personas que dan muchas de las ocasiones, vierten su opinión o dan un criterio, un mensaje en el tema educativo, para bien o para mal, pero son día a día 3 millones de personas que están hablando sobre educación. Aquí en Tecate tenemos 20,000 niños en educación básica, ¿sí? Desde preescolar hasta secundaria, 20,000 jovencitos y jovencitas, ¿sí? Multiplícalo entonces por papá y mamá. Entonces son 60,000 personas que día a día en Tecate están hablando sobre algún tema, que si te dejaron mucha tarea, cómo te fue, le entendiste. O sea, por el motivo que sea, son 60,000 personas que día a día están hablando sobre algo de educación. Sí, entonces nada más, para dimensionar, sí, Entonces, para dimensionar nada más. no, Entonces, para que lo que se viene en los demás. son palabras de nuestro secretario, que él
siempre pues, nos aconseja, nos habla sobre el cómo actuar, cómo desarrollarnos, cómo desenvolvernos, el cómo atender a las personas, el ser siempre amable, el atender a todos, el vernos como funcionarios públicos, pero de verdad, ¿sí? Un funcionario público que atiende a cualquier persona, no importando si es de un sindicato u otro, no importando su color de piel, su ideología política, no importando su religión, no importando nada. Es un ser humano al cual hay que atender, ¿sí? Y atender su necesidad y solventarla, intentar resolver, ¿sí? Tener esa voluntad, porque como te dije en un inicio, el estar aquí es mucha responsabilidad y es mucho el peso, pero muchas de las cosas también es una cuestión de vocación y de voluntad, de querer hacer bien las cosas. Y ese ejemplo también lo vemos en nuestra gobernadora y en nuestro secretario de Educación, ¿no? Entonces, pues eso también nos motiva a seguir ese ejemplo, ¿no? Y que Tecate no se quede atrás en ese sentido, ¿verdad? Si lo están haciendo ellos, ¿por qué no hacerlo aquí en Tecate, ¿no? Entonces, esa es nuestra encomienda principal. Gran, gran cierre. Ese fue un gran cierre. Y ¿Por qué? ¿Qué dije? un súper mensaje que llega. Así es que, Rafael, no me queda más que agradecerte por el tiempo, por el espacio. Y pues ahí nos estamos viendo Pues muchísimas gracias. para las... Es el primer podcast también en el que participo y que lo hago con mucho gusto. También aceptamos esta participación porque sabemos de de tu audiencia y de la importancia, ¿no? Que implica esto para ti y sobre todo vemos también la importancia de trascender ante la sociedad, pero no como Rafael, sino como un funcionario público y que se sepa lo que viene haciendo la Secretaría de Educación Delegación Tecate aquí en el municipio y que tengan los padres de familia un diagnóstico real de qué es lo que tenemos, ¿no? Porque no todo es malo, no todo es malo, ¿sí? Muchas personas llegan aquí y cuando ya les explicamos las circunstancias, las situaciones, es que era algo que yo desconocía, sí, es que es algo que no depende de nosotros. Incluso no es un tema mío, pero con gusto lo trabajamos, con gusto te asesoramos, con gusto te apoyamos, ¿no? Pues bueno, esas son de las grandes cosas y satisfacciones que te deja estar en esta silla, en este puesto, porque independientemente del peso que se tiene, por la responsabilidad, ese tipo de acciones, que el día a día vayas resolviendo una o dos cosas, por muy pequeñas o ligeras que sean, te dinamitiza a seguir adelante, a seguir y decir, hay mucho que hacer y hay mucho por dar aún. Y lo mejor de todo, que ante cada reto y desafío, ante cada problemática, hay más de una solución. O sea, sí hay solución, sí hay formas, pero bueno, son procesos también y muchas veces, pues dentro de lo que es lo legal, la normativa, los lineamientos, hay que seguir esos procesos. Es decir, nada es de un día para otro, pero se inician los procesos, se terminan los procesos, se le da seguimiento a los mismos y se inician por lo menos, ¿no? Entonces, esa es la parte bonita de todo eso, que te deja grandes satisfacciones. Abraham, pues te agradezco porque dicen que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ya nos hemos despedido como 2 veces y no hemos cortado con este podcast. Te agradezco este espacio, esta oportunidad que me brindas para poder dirigirme a la comunidad educativa tecatense con todo el respeto que se merecen y que sepan que el profesor Rafael Domínguez Coronel, delegado de la Secretaría de Educación de Tecate, está a sus órdenes y a su plena disposición. Gracias. ¿Sí? Gracias. Y también, pues, tuya, muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Nos vemos. Claro que sí, muchas gracias. Híjole, no para de hablar, ¿verdad? No,